A pedirle a Estrellita Lorié, entomóloga, que nos desasne de todo esto. ¿Cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, a todo el equipo y bueno, a la audiencia también un saludo. Ya que estamos hablando, veníamos hablando del dengue y del mosquito transmisor, ¿qué nos podés decir sobre esta especie, digamos, este insecto? Obviamente nosotros lo asociamos con el verano, tendrá que ver, ¿no? Tú me preguntas por grillo. El Aedes aegypti. Ah, por el Aedes aegypti. Sí, sí, bueno, en realidad las medidas sanitarias que ya explicaron son las mismas que ya se vienen llevando hace tiempo y bueno, ya hace unos años que está, se conoce su ciclo, se conoce dónde se desarrolla y bueno, las medidas preventivas son como tú mencionabas, ¿no? La limpieza de los recipientes. Y ya no es estacional, ¿no? O sea, se ha transformado en una cosa que tenemos, una precaución que tenemos que tener a lo largo del año, porque Sí, se ha visto que quedan latentes, pero cada vez con más frío igual están. Claro, el tema es que se desarrolla en muy poco tiempo, entonces en cualquier otra estación donde haya condiciones propicias, claro. en pocos días se puede completar el ciclo. Quiero aprovechar lo que vos dijiste en el pase con Luis de los mosquitos 3.0, porque es verdad, o por lo menos me pasa a mí, que ves mosquitos diferentes a cuando yo era chico. Que antes los mosquitos eran chiquititos, algo así. Ahora ves mosquitos que parecen unos caballos. Hay diferentes mosquitos, En realidad hay nuevos como mosquitos. que el nombre común mosquito se aplica a una variedad de especies diferentes, que no tenemos nombres comunes para todas las especies, ¿no? Pero hay muchas especies de mosquito. Y en realidad cuando hay a veces esas invasiones, que vemos las ventanas llenas y que hay picadura, ese mosquito grande que tú decís, no es Aedes aegypti, es otro género, Oclerotatus albifaciatus, que es muy común, que se cría en zonas de agua estancada, pero no recipientes de paredes lisas, ¿no? Entonces llueve un poco y en el césped, en el jardín se pueden crear con mucha facilidad. Y por eso esa abundancia enorme. ¿Sabes lo que hice de vacaciones con Estrellita? La de esas locas, claro. Obvio, no, la imagínate. Este año en realidad fue un verano bastante seco comparado con otros veranos que llovió abundante. Yo no recuerdo si fue el verano pasado que llovió. Sí, el verano la verdad pasado es que llovió. se veía Bastante. mucha Las cantidad de nubes. mosquitos, las nubes de mosquitos. Este año, o por lo menos es una sensación, parece como que achicó un poco. ¿Tiene que ver el tema del clima? Bueno, Si es en más general húmedo, ¿no? con los insectos en general, después cada especie seguro tiene su ciclo particular, sus condiciones, pero en general la abundancia depende del clima, de la humedad, de la temperatura, depende también del hábitat, es decir, cómo es el suelo. Hay muchas especies de insectos que depositan sus huevos en el suelo, entonces si llovió o no llovió, eso va a influir sobre el desarrollo, de que puedan prosperar ese desarrollo y que los huevos eclosionen. Pero también depende de la disponibilidad de alimento, de los que comen, los insectos que se alimentan de vegetales, bueno, si hay abundancia de vegetales o no, que tengan las condiciones para el desarrollo. Y por último, así como el otro factor importante son los depredadores y controladores de estos. Entonces también depende de que haya competidores, de que haya, bueno, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, ¿quiénes se comen a los mosquitos? Los O sapos, los grillos. ¿no? Los sapos. Sí. Y los sapos están reduciéndose en un Sí. punto por un tema Sí, a nivel mundial. del crecimiento de las ciudades. Qué bicho que no me gusta el Del sapo. crecimiento de las ciudades, sí. Sí. Por el crecimiento de las ciudades. Hay ¿no? muchas especies que están en peligro de extinción, las poblaciones que se conoce, ¿verdad? Porque para poder decir si está disminuyendo o no, uno tiene que conocer un poco la historia, tener registros, y hay casos que se puede documentar. Los otros a veces son como percepciones que tenemos de, bueno, que son más o menos abundantes. Sí, pero acá se ha documentado que en la Costa de Oro han bajado un montón por como el crecimiento de la ciudad, ¿no? Que ya está pegada a Montevideo, o sea, claro. ya nos juntamos en una cosa pero de ciudad, claro. ¿no? Y bueno, Entonces por ya ejemplo, el hábitat propicio de pronto para el desarrollo, si se quita un humedal, si se tapa un lugar para una construcción, ya ese ambiente se perdió y las especies que prefieren el ambiente acuático ya van a disminuir. hay sapos que bajaron, pero grillos que aparecieron. Bueno, por favor, el Y asunto del dale grillo que con nos los tiene... grillos, qué bárbaro. Porque Claro, aparecieron grillos en Canelones. Sí, negros. Negros. Ese grillito Bueno, negro, que no sé si es grillo, Bueno, ¿está bien? igual cuando tú decís el grillo, es el nombre común Sí. de varias especies de grillo. Podemos tener grillos que viven en cuevas, en oquedades, en galerías, bajo tierra, algunos que son
son propios que viven sobre los troncos de los árboles, grillitos arborícolas, otros que están en el jardín, en la tierra. Seguramente los más conocidos son las especies de grillos que viven cerca del domicilio. Y también hay otros que son acuáticos, que podemos verlos sobre la vegetación acuática o en las orillas. Entonces hay muchas especies de grillos. ¿Tienen colores diferentes, por ejemplo? En general son colores oscuros. Ajá. O sea que el verde ese no es grillo. Hay, no sé, verdes puede haber muchos insectos ¿Sabes qué verdes. pasa? Yo te explico, Pero, son dudas que tenemos hace horas nosotros en esta discusión. Sinceramente digo, sobre los grillos de Canelones solo pude ver una fotografía de una pared, de una calle, que lo que vi aparentemente que eran estados inmaduros, ninfas que le llamamos, que son los grillitos pequeños que todavía no llegaron a adultos, que no vuelan. Pero hay especies de grillos que tienen coloraciones muy vistosas, rojas, verdosas. No vimos esos grillos, ¿no? A veces consultan la población y lleva ejemplares a la facultad. Es decir, yo trabajo en la sección de entomología de la Facultad de Ciencias y a veces los vecinos nos acercan material que nosotros podemos identificar. Vamos a mostrarle. Pero a veces, claro, porque no estoy... a veces solo por la foto aparece... A ver, no. Pero Esto, Me gusta Doctor que Google. ya entramos en la de mostrarle la foto de cuál es este grillo. esta Ya foto Ahora se la vamos a es ver. un tetigónido. ¿Sí? El nombre Pasame. común puede variar. Algunos le llaman saltamontes, Sí. esperanzas o catíridos. Saltamonte no es grillo. Sofi. Bueno, lo va a decir la Ahí está. la Que es doctora, pariente no de los grillos, así que tan mal no está. pariente, pero Es no es pari- el que hace ruidito. Cantan, esa es la cantan pregunta con de las mi alas, oyen con las tibias de las patas, tienen los oídos en las patas de adelante y tienen las antenas largas, que es una de las cosas más Ese es fáciles el de grillito identificar. que a mí me Oyen con gusta. las patas. Lo bien que nos vendría a O sea, nosotros. se parecen a los grillos, son muy cercanos sistemáticamente a los grillos. Son Pero- primos, digamos. Pero por decirlo de primos, alguna bueno, manera. por decirlo de alguna manera. Pero saltamontes también acá se les llama las langostas. Por eso. Yo pensé que que ella estaba son hablando de las verdes, pero langostas. tienen las antenas cortas. Y si cantan la mayoría de las especies de Uruguay con las patas rozándola Así. contra las alas. La pata contra el ala. contra el ala. ¿Cómo no El tenemos canto- un archivo de audio No, para pará, ver porque el es un canto del montón grillo esto. y del saltamonte y no sé qué? Los grillos volvió loca. cantan con las alas. No, Los ya sé, grillos pero cómo cantan será con- el ruido, ¿no? Yo no tenía ni idea que los grillos cantan con las alas. Es el que más escuchamos, el Sí, canto del seguramente, grillo, ¿no? los grillos. El son los cri más- cri que estamos todos, Ese ¿viste? que es, sí, pausado. Claro. El Que es cri-cri. divino, que es cri cri. Cri, ¿Ese cri, cuál es? cri, cri. El grillo Bueno, esos son común. grillos. El grillo negro, digamos. Sí. Bueno, Bueno, oscuro. no está muy estudiado aquí cada grillo y su canto, pero sería un buen trabajo, ¿no? Y El me grillo encanta. y su muy canto, bueno. el grillo y su canto es un gran libro que vamos a escribir ¿Qué todos pasa nosotros. con lo que comúnmente llamamos la chicharra? ¿Qué bicho es? Que recién Bueno, nos decían, la chicharra o la cigarra, que es Sí. de otro orden. Los grillos y tetigonios y langostas son ortópteros. Ortópteros. Ortópteros se llaman, que son los que tienen las patas grandes para saltar. Ajá. Los llaman ortópteros porque orto quiere decir perpendicular. Y cuando vuelan ponen las alas, el primer par de alas así, perpendicular al cuerpo. ¿Y la chicharra? Y la cigarra o chicharra es de otro orden, es un hemíptero. ¿Por qué? Tiene un aparato bucal picador-suctor, o sea, se alimenta de la savia de las plantas. Ajá. Y canta con otro sistema, tiene un timbal se llama, ese que los días de calor como hoy. No, no lo voy a hacer. Bueno, pasa que te Canta muy mostraste, fuerte a la mostraste una siesta. capacidad para hacerlo impresionante. Te salió Tienen divino. unas oquedades en el vientre, podríamos decir el abdomen se llaman los insectos, y es como un tambor, una membrana como un tambor, y tiene unos músculos muy potentes que la expanden y la contraen. Es un cra, es como de un tambor. percusión. Impresionante. Es Los un otros aparato de son de- percusión. los otros son de y cuerda. los otros son más parecidos a un regorrego, o sea, raspan. De cuero, claro, bueno, sí. El grillo raspa una fila de dientes que tiene en la cara interna de un ala contra el borde. Es como una wicca, duro. es como una Me estoy wicca. volviendo es loca. una wicca. Necesitamos como una enciclopedia de fotos Ese y de no- audio que no es junte las dos espectacular. cosas, al bicho y al audio, porque si no me Sí, estoy claro. volviendo loca. No, y Pero si tenés... Hay muchos mecanismos de Digamos, producción de sonido. Eso que dijiste que lo que se vio en Canelones eran como Ninfas, te dije. ninfas.
¿No tenían ya la forma del grillo adulto? Tienen la forma muy similar. O sea, el ciclo de los insectos en general, pero de los grillos en particular, pasan por 3 grandes etapas. El huevo, después del huevo sale un individuo que es muy parecido al adulto, que se llama ninfa, tiene la forma, pero no tiene las alas desarrolladas. No puede volar. Entonces es más feo. Sí, no es tan lindo como el adulto. No, es subjetivo eso, es subjetivo. No, pero está como No bravo. sé, bueno, porque no queda tiene como- las alas. Y no tiene el aparato reproductor tampoco funcional. Y pasa el estado de ninfa por varias mudas. O sea, cuando va a crecer, como tiene un tegumento, un esqueleto duro, no puede crecer, salvo las lo partes deja. más blandas. Entonces, la manera de crecer es mudar. Entonces, muda entre 5 y 12 veces, dependiendo de la especie, y en cada muda crece. Entonces, ninfa, hablamos del estado, pero puede haber muchas ninfas de distintos tamaños. Cualquier duda que tengas de quiero tu to- insecto favorito, mandá un mensaje ahora a Vespertina, que Estrellita te saca Con la gusto. duda. Yo necesito preguntarlo por una especie que no sé su nombre, obviamente, Científico. Ahí va. pero a más de uno les voy a tocar el corazón porque ya no los veo tanto. Y de niña estaba lleno. A El ver. bichito de luz. Es verdad. Ah. O la noctiluca es lo mismo, No, es lo mismo. No, no, es la noctiluca es del agua, indignadas. No, el bichito de luz, que vos estabas de Sí, repente en el sí, campo sí. y veías... Se ven en lugares que son un poco Pero más no agrestes, se pueden ver. Yo este verano vi por serio? la zona cerca de Portezuelo, por ahí esa zona, una zona que es un balneario bastante agreste, y de noche, que no hay casi luz, uno los puede Pero apreciar. hay muchos menos que antes. Yo creo que sí. Va por creo al lado de lo sí. que decía Vale, de la urbanización y que empiezan a buscar Bueno, otro pero en lugar. el campo también se ven menos. Y Ah, sospechamos que tiene que ver con qué? los agrotóxicos, ¿no? Eso está y cambiando. destrucción del ¿no? hábitat también, ¿no? Eso está cambiando también. Hay Sí. cuestiones, por ejemplo, que la pradera mismo, o sea, el hecho de que nos transformamos en Claro. pradera, que no era el paisaje originario de acá, digamos, el hecho de que nos transformando en pradera y mismo lo que cultivás para darle de comer al Bueno, ganado y el ah. pasaje del ganado pastando, todo eso también modifica. Lo o sea, que es todo la modifica. ¿no? la pradera como ecosistema es nuestro principal ecosistema, es la pradera, domina la mayor parte del Uruguay, Sí. pero no es la misma que había antes de la introducción de la ganadería, ¿no? Se ha ido modificando y también es muy difícil encontrar un campo totalmente natural. Sobre todo no, en el es todo sur, ¿no? productivo. Del Río Negro para el norte tal vez sí hay más campo natural, pero todo lo demás está o mejorado, son cultivos, salvo los lugares rocosos o cerca de los ríos. Entonces como que se va limitando el lugar donde naturalmente viven las especies y se O reproducen. sea que podemos decir que los agrotóxicos mataron a los bichitos de luz, por Y ejemplo. para afirmarlo tendríamos que conocer Sí. lo que pasaba antes, lo que hay ahora, tener datos. Son sospechas, Son ¿verdad? hipótesis, Seguro, seguro. Y con Y los respecto, cascarudos. para antes de ir a los cascarudos, vamos a dejar en suspenso otro bicho que ama Sofía Rodríguez para ir a otra cosa. Nosotros tuvimos una plaga de langostas impresionante, Impresionante, en sí. el principio, mediados del siglo XX, ¿verdad? Una plaga de Sí. langostas que además no solo era acá, era Sí, regional. sí, Y que se la atacó de varias maneras. Hasta con un hongo, ¿no? Acá no se llegó a utilizar Bueno, ese hongo. en ¿Qué ese momento pasa no. con los controles biológicos de ese tipo de cosas? ¿no? Bueno. ¿Por qué no se activan más que los Ajá. controles de agroquímicos? Bien, como tú decías, las invasiones de langostas, como que acá separamos lo que es la langosta, que venía del norte argentino, Esquistocerca cancellata, que migraba realmente hacia el Uruguay. Si bien en Uruguay se pueden encontrar de algunos adultos, cuando llega una densidad muy alta, volaban y llegaban al Uruguay, y bueno, en la época de mis abuelos arrasaban con todo, desde frutales, vegetación de todo, se posaban sobre los Maíz. árboles, el maíz, caían los troncos por el peso. Es una langosta de un tamaño respetable el adulto. Sí, era como que oscurecía 10, 12, el cielo, oscurecía ¿no? el cielo, bueno. La última invasión fue alrededor del año 50 y se hizo el control en la Argentina. Y el control se hace sobre los lugares que ponen los huevos. Se identificaron esos lugares, se hizo un monitoreo continuo durante años. Entonces, cuando aparecían las ninfas, hacían un tratamiento químico en el lugar. Y entonces dejó de venir al Uruguay. Ahora, nosotros en el 2008-2009 tuvimos lo que llamamos no invasión, porque son de las especies nuestras, una explosión poblacional de las langostas
típicas del país, que son alrededor de 100 especies. Las que en ese momento explotaron, por decir de alguna manera, eran 8 o 9 especies, y ese fenómeno no ocurría desde el año 54-55, y volvió a ocurrir en Uruguay. ¿Qué pasó? Se dio, supuestamente, 2 inviernos muy secos, hubo un déficit hídrico muy grande en ese momento, y después una primavera lluviosa. Sospechamos que esas son las condiciones. Ocurre que los huevos de langostas que se depositan en el suelo son controlados, y de ahí podríamos vincularlo con el control biológico, son controlados por hongos principalmente. Entonces, un invierno muy lluvioso, atacan los hongos los huevos, y de esos cientos de huevos que puede poner un adulto, en el verano pasan todo el invierno y en primavera nacen las ninfas. Pero si le atacan los hongos, son muy pocos los que nacen. Claro. En ese caso, invierno seco, eclosionaron muchos huevos al mismo tiempo. No había hongos. Y menos hongos por menos humedad. Y la especie que predominó en ese momento, que se llama de género Borrelia bruneri, prefiere suelos de pastos secos, suelos que no estén cubiertos, o sea, tuvo las condiciones ideales, porque no había pasto ni para el ganado. En ese momento había mucha sequía, poca vegetación, y se dio ese ambiente propicio. Después no volvió a pasar. ¿Les parece que le damos algún mensaje de los que han llegado? Sí, por favor. Mira, por ejemplo, hola, acá hay pocos bichitos, no sé dónde está, pero ahí en donde estás hay pocos bichitos de luz. Yo quiero ver más, Tata Dios, dice, no sé cómo se llama. El Tata Estrellita, Jesús se llama el Tata Dios, y el bichito de luz es Luciérnaga, ¿no? O bichito de luz. Bichito de luz se Sí. lo conoce con ese Bichito de nombre luz. también. Ya fue. Sí. ¿Cuál es el El Tata Dios se le llama Tata Dios porque pone las patas anteriores como en una posición así, claro. como de estar orando, y de ahí viene el nombre de Tata Dios. O sea, entonces, no sé cuál es el Tata Dios. La mantis religiosa. la mantis religiosa es la conocida, que no es especie nuestra, ¿no? Tenemos... Gracias, Pixar. Pero vos sos entomóloga también. No, es digo. por Pixar. Claro. Claro. Es gracias a los dibujitos. Sí, Por estaba. ver películas de En las bichos. películas, y en la película de bichos hay muchos insectos que ¿Verdad? están ahí representados y muy bien Muy representados. bien. Hay una serie ¿verdad? francesa que se llama La Mantis y no es de bicho, es de una mujer malísima. Mántidos, o Mantodea, que es el orden, tenemos en el Uruguay muchas especies, ¿Y se han visto y mermadas son o no? predadores. No, son predadores. Ese año que hubo abundancia de langostas, también abundaban los predadores, porque, claro, tenían mucho alimento, abundancia de alimento. Son lindos, pero son malos. Bueno, cumplen su función, que es la de controlar también otros insectos, como pueden ser las plagas. En Kung Fu Panda también Había una mantis hay una religiosa. mantis que Sí. sí, Esa sí. es la mantis religiosa. Sí. El Tata Dios, como Peleaba decía el como loco. televidente. Bueno, eso que me decías de los grillos, ahora que hablaste de Kung Fu Panda, no, lo estaba vinculando porque hay toda una relación Vespertina es de- una de los- maravilloso, genera estas cosas. de los insectos con la cultura, y para nosotros que los insectos son molestos, la cultura occidental, siempre pensamos, No todos, no lo todos. vinculamos en general, ¿no? En general con, bueno, Sí, los a problemas sacarlos, a sanitarios, matarlos, con la salud, con bueno, los problemas con la agricultura. Pero sin embargo, en Japón, en China, se crían los grillitos, desde la época del imperio se guardaban en jaulitas de oro, de bambú. Claro. Y, Traen suerte, y ¿no? Claro, y se tenían como mascotas cantantes. Eso que a nosotros nos molesta de pronto una noche, Claro. porque no dormimos con el Ah, no, a canto mí me del encanta. grillo. Para ellos, además, es un símbolo de buena suerte. No solo para esa cultura, sino para las culturas indígenas latinoamericanas, el grillo es símbolo ¿también? de Hablando- abundancia, de alegría, Mirá, de no sabía prosperidad y eso. buena El San suerte. Antonio, hablando de buena suerte, ¿no? Ah, El bueno. San Antonio Bueno, es divino. Hay un mensaje que Sí. dice, tampoco se ven más los San Antonios y los guitarreros. ¿Qué está pasando? Te Se pregunto. ven menos, se ven menos, pero sí. Pero qué lindos son. Sí, hay. Cuando aparecen los cascarudos, ¿por qué? No, arrancó una chorrera de preguntas que hay algunos que son ilegales porque imagínate, ¿no? Esto abrió una puerta. Me imagino. Pero, ¿cuándo aparecen los cascarudos, por qué es? Bueno, en general, como decíamos, la mayoría de las especies, no podemos generalizar porque cada uno tiene su propio ciclo, pasan el invierno como huevo o como ninfa. Los cascarudos ya tienen otro tipo de metamorfosis un poquito más complicada, porque metamorfosis completa, huevo,
después pasan por la larva, que es Claro. una oruga, por ejemplo, tienen otros nombres en el caso de coleóptero, que son los cascarudos. La larva sería la larva y después el adulto. Y aparecen en ese momento porque ya la larva que de pronto estaba enterrada bajo tierra, como pasa con el bicho torito y otros cascarudos, llega el momento de emerger, surge el adulto con las alas desarrolladas y se producen vuelos. A veces son atraídos por las luces, entonces los pueblos y sobre todo los lugares más cercanos al medio rural, Y está se el ve común y mucha está el cantidad. castorito, el que tiene como un cuernito. Es el macho el es que el tiene que el candado. querés vos. Ahí está. No, bueno, no eran los que más me gustaban los del cuernito porque eso te puede Pinchar. te pincha. Sí. El que no tiene, La nena te La gusta. nena. La hembra. Ahí está. Claro. Pero- Pero la abundancia ¿Sabes también se vincula con esto. Mayor temperatura, mayor humedad. La mayor temperatura hace que todo el metabolismo se active. Claro, por eso también salen las cucarachas con el calor. También, entonces, vuelan más alto, Claro. vuelan más tiempo. Si es que cantan y son Más más, fuerte, audibles, más claro. fuertes, o por lo menos Más más cantidad, tiempo. más tiempo. Se desplazan más y también los ciclos se acortan y entonces puede haber más de una generación claro. que se superponga y hay mayor abundancia. Ay, hay una cucaracha bebé con una mamá, qué divino. Bueno. No, la cucaracha no. Estrellita, vamos a ir para otro lado, Sí. como para terminar, que igual nos quedarían 20.000 preguntas, No, pero ya no. vas a volver porque sos nuestra entomóloga de cabecera, ya ahora te decretamos así. Gracias. Aunque no quieras, Te hemos aunque no quieras. enloquecido, pero está. Gracias. Los estudios de entomología forense son recientes, pero revelan un montón de cosas. Esto quiere decir estudiar los insectos o los bichitos que haya alrededor de algo, los cadáveres o lo que sea, ¿no? De otros animales. ¿Es eso? ¿No? La entomología forense. Yo estoy en esa sección donde hay varias líneas de investigación. No, mi línea de investigación es en las langostas, los ortópteros principalmente, estudio la parte de diversidad y también producción de sonido y eso en langostas. Pero hay un grupo de compañeros allí en la sección que trabajan con entomología forense, que han trabajado en un momento, ha habido proyectos vinculados a la fauna asociada a los cadáveres. Voy a contar lo que he escuchado, porque no es mi tema, ¿no? No, pero igual, pero es para saber de qué se trata, ¿no? Bueno, Porque es algo que se está en investiga desarrollo. por medio de cerdos, se ponen cerdos en trampas para ver las distintas etapas en que de los distintos insectos que van en diversos momentos, se va haciendo De la una descomposición. sucesión de la descomposición, ahí está. Y de esa manera se puede llegar a obtener curvas que sirven para datar los cadáveres. Entonces, en lo que puede ser la parte legal, saber de dónde proviene un cadáver o cuánto tiempo hace que O sea, estaba eso que muerto. se veía en las series tipo CSI. Sí, como CSI. ¿Es eso? Claro, es eso. Y eso es verdad. pero O sea, como- no es un invento de la serie. Se utiliza y se está estudiando en Argentina. Bueno, aquí hace unos años vinieron unos especialistas de España que comenzaron a dar cursos, también en Facultad de Medicina, se ha trabajado sobre eso. Pero forense es todo lo que tenga que ver con lo legal. Entonces, de pronto, también la entomología forense puede resolver si un producto entró por contrabando o fue legal. O sea, hemos tenido consultas, por ejemplo, apareció un ala en una cajilla de cigarrillos hace unos años, y bueno, esa ala era de una especie uruguaya o era brasileña. Ah, te puede En servir otros para lo temas que tengan Es que ver con lo apasionante. legal y que te Es pueda buenísimo. revelar algo de su historia. Claro. Es increíble, es no, increíble. es increíble. Pará, hay muchos mensajes de verdad preguntándote un montón de cosas. Hola, Divina Estrella. Voy a leerte uno que te dé para adelante, además también. Bueno, De pequeña viví en el campo y luego vine a la ciudad. Acá suelen haber más mariposas en primavera. Ya casi no se ven. ¿Por qué? Las amo. No sé si a ustedes Me o a las encantan las mariposas, mariposas. deben ser de los insectos más emblemáticos, ¿no? Que a quien no le gustan las mariposas coloridas. Y bueno, hay una especialista en mariposa en nuestra sección que está haciendo, tiene un proyecto, que es Gabriela Bentancur, también la podrán invitar, que les podría hablar muchísimo de mariposas, pero hay un tema de conservación. Uno le resulta raro hablar de conservación de los insectos, pero sí, también los insectos Es están necesario. con problemas, con Claro. especies con problemas. Es que cumplen una pueden- función, digamos, en función el la ciclo visión vital, digamos. y bueno, también en esos animales a veces que son tan emblemáticos, tan bonitos, puede haber hasta tráfico de
Claro. de Claro, animales. es ¿no? verdad. Estuvimos hablando. Y suponemos, bueno, esto que voy a decir es muy general, capaz que Gabriela me dice, no es tan así, pero la destrucción del ambiente y los agrotóxicos también, en general, hacer su trabajo va negativo ahí. disminuyendo La el diversidad. desarrollo, la diversidad, exactamente, la diversidad. Bueno, muy bien. Estrellita Lorié, entomóloga, muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Volvé pronto, porque tenemos muchas cosas más para hablar de estos bichitos. Encantada. Yo seguiría hasta la... horas. Sí, ya sé, por eso Claro, mismo porque- tenías que cortar. Pero hay un Hay más tiempo. preguntas. Viste que hay alguien que te dice sí, pero no. Sí, hay más. Bueno, Yo- la sección tiene una página Sí, que bien. es entomología, Sí. f100.edu.uy, y bueno, pueden llamar por consultas o lo que podamos, lo que esté en nuestro alcance, podemos Yo ahora te acompaño colaborar. hasta la puerta, así seguimos Bueno, charlando. ¿cómo no? Cuando se vaya. Excelente, muchísimas gracias, Estrellita. Gracias a ustedes.